miles de poderes para poder escoger. Poder jugar en la Segunda Guerra Mundial, en los estrambóticos años 60 o en los oscuros años 80. Poder ver lo que puede sentir ser un estudiante con poderes especiales o poder viajar a miles de mundos son algunas de las muchas posibilidades que nos dan los suplementos de Mutant and Mastermind. Buenas a todos, soy Edcardan de nuevo. Hoy estoy aquí para reseñar los suplementos que salieron en inglés pero no en español de Mutant and Mastermind. Mutant and Mastermind fue una línea con decenas de suplementos, entre ellos por ejemplo de Book of the Magic o de Mastermind Manual, o incluso algunos otros un poco más extraños, como la guía King's Peak de los gadgets, o libros enteros de villanos o héroes para escoger. Incluso tenía algunas aventuras, incluso alguna pequeña campaña. Pero yo me voy a centrar en 6 suplementos que, bueno, yo he usado bastante y considero que sean muy interesantes para la hora de dirigir y narrar historias. Hay uno que va a faltar, que es el Mastermind Manual. El Mastermind Manual, para empezar, es un suplemento que podríamos decir que es el gran imprescindible, ¿no? Porque te enseña cómo narrar y cómo poder subsanar algunos problemas que tiene el sistema, o cómo hacer algunas cosas con el sistema, y aclaraciones para el director de juego. Yo la verdad lo considero todo un imprescindible, pero no lo voy a traer aquí principalmente porque, bueno, pues no es un suplemento que necesitaría un vídeo propio y no una mera mención. Y bueno, al estar en inglés y al estar la tercera edición, no lo veo tan crítico. Estos suplementos, lo bueno que tienen es que, salvo uno de ellos, es que son más multisistema, porque, bueno, es verdad que el sistema afecta, pero lo que también van a traer sobre todo es muchísimo trasfondo. La única excepción es el primero que voy a reseñar, que es Ultimate Powers. Ultimate Power lo que viene a ser es un libro de 225 páginas en la que nos van a venir todo el sistema de poderes ampliado. No solo van a venir los poderes antiguos que vienen en el básico, sino que además van a venir cientos y cientos de poderes nuevos, con formas de combinarlos, consejos para combinarlos y cómo poder jugar realmente con ellos, ¿no? Es un libro que nos enseña, por así decirlo, a crear cualquier poder que podamos imaginar directamente. O sea, no vas a tener ningún tipo de límite, y el uso correcto de este manual permite emular realmente cualquier poder que podéis imaginar. No es como en el básico, que realmente se puede hacer esto, pero cuando uno juega suficiente con el básico, descubre que hay algunos pequeños problemas de algunas cosas que no se generan demasiado bien. Pues aquí no vas a tener este problema. Más va a venir, decir, una serie de consejos, una serie de formas y notas del diseñador que nos van a ayudar a poder visualizar perfectamente el cómo funciona este sistema. Imaginaos que este libro es un imprescindible y es una completa enciclopedia de cómo hacer poderes. Es decir, que no vienen poderes al uso, al igual que un poco el básico de Mutant and Mastermind. Este libro lo que nos va a venir una serie de efectos, y nos vamos a poder poner una serie de virtudes y defectos, además de extras, que nos van a permitir modificar los poderes. Por ejemplo, tener poder sobre la oscuridad, pues puedes, por ejemplo, significar que puedes crear constructos de oscuridad, pero entonces tienes que jugar y meterle las cosas adecuadas a manejo de oscuridad. Es un poco complejo de acercarte a él. Es recomendable no acercarte en primera instancia, jugar con los poderes del libro, incluso con algunos poderes o personajes pregenerados, y este libro empezarlo a usar cuando ya se tiene un poco de callo en el juego. La verdad también he de decir que, al igual que pasa con Mutant and Mastermind básico, es que el libro puede provocar cierta rotura del sistema y de reglas, ¿no? El Mutant and Mastermind tiene un problema de que es que permite demasiado fácilmente romper gran parte del sistema. Eso es un defecto del propio juego en sí, y no tiene una fácil solución, porque el problema del nivel de simulacionismo que utiliza el Mutant and Mastermind, que yo particularmente cuando jugaba este juego sí me gustaba, pero considero que estoy mucho más leído en cómics de superhéroes actualmente, no es adecuado, porque el problema que tiene Mutant and Mastermind, sobre todo el sistema de poderes, es que impide, por así decirlo, en un cómic de superhéroes cualquier personaje se puede enfrentar a cualquier personaje. Por así decirlo, los superpoderes muchas veces es una mera excusa para poder mostrar ciertas situaciones o ciertos elementos. Bueno, el sistema de Mutant and Mastermind, por ejemplo, la chica Rilla jamás podría haber vencido a Thanos.
algo que pasa en los cómics, pues eso es un pequeño problema. Y claro, el nivel de detalle y el nivel de reglas que puede llegar a tener hace que los poderes puedan romper muchas partes del juego. Hay que tener cierto control. Un jugador abusivo o que sepa demasiado encontrar los elementos críticos del sistema, pues puede llegar a romperlo. Para poder evitar ese tipo de cosas sirve la guía del Mastermind, que te enseña un poco cómo regular o cómo hacer las cosas. Pero bueno, este suplemento, ya os digo, es todo un imprescindible si queréis terminar de sacarle todo el jugo que necesita el juego. O sea, en cuanto a reglas, este es el suplemento definitivo y el único que debería de estar en vuestra colección si dirigís Mutant Mastermind segunda edición. Los siguientes suplementos que voy a reseñar un poco por encima son los suplementos de Era. Sacaron 3, Golden Age, Silver Age y Iron Age. Faltaría uno realmente, que es la de bronce, pero la de bronce lo integraron en el Silver. De hecho, el Silver tiene dos apartados distintos, uno para la edad de plata y otro para la de bronce. Bueno, el libro de la Edad de Oro, pues para empezar nos va a venir la historia del cómic real, del mundo real, hasta cierto año, y el cómo empezaron a cambiar esos primeros héroes pulp a estos héroes más con poderes, ¿no? Y cuál fue un poco la evolución y un poco los temas centrales en los que se pueden llegar a tratar. Pero lo que empieza la gorda es el segundo capítulo, un mundo de la Edad de Oro, en la que nos habla de las guerras, como la Segunda Guerra Mundial o Guerra de Corea, cuáles son sus procesos de paz, cuál es la historia del mundo real y de la Edad de Oro, en el que nos van a hablar un poco de todo cómo se interactúan y cómo poder juntar estos héroes con la Edad de Oro. Claro, porque tiene un problema. Claro, si hay héroes con poderes en la Segunda Guerra Mundial, pues claro, en la Segunda Guerra Mundial no había, entonces hay que hacer ciertos cambios y que hacer ciertos elementos, ¿no? Y entonces nos hablan de cómo usar este uso fantástico. Hay que tener en cuenta que los héroes de la Edad de Oro nacen del género un poco de cine negro y de la era pulp, entonces no son... Bueno, Superman era una gran excepción, pero habitualmente no eran héroes como Superman. También te hablan de la crisis que tiene la era atómica, los años 50, porque después de la Segunda Guerra Mundial y con el uso de la energía atómica y la rotura del átomo, digamos que los héroes pasaron un periodo muy bajo de ventas y popularidad. Es tanto en el mundo real, intentan llevar un poco al mundo del juego, ¿no? No es hasta la llegada de los años 60 donde tendrán la Edad de Plata una segunda vida a este tipo de cosas, ¿no? Nos van a hablar de diversos, cómo era la vida, por ejemplo, pues cómo era la vida en la gran ciudad, cómo era la vida en los pueblos, cómo era un poco la sociedad en movimiento, la intolerancia, la inmigración, cómo funcionan las cosas con las mujeres, los homosexuales, los negros, los hispanos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo usar el prejuicio. Te dice que si esto es incómodo, pues lo puedes ignorar, ¿no? Es igual, te dedican una parte importante a las superheroínas porque digamos que no tienen mucho que ver. Aunque hay que decir que viven un poco mejor que la Edad de Plata. Cómo usarla, ya os digo, todos los prejuicios, cómo usar la racionalidad, los distintos tipos de personajes, cuáles son las cosas importantes de la Edad de Oro, como el inicio del cine, el cine preguerra y posguerra, el jazz, la radio, todo ese tipo de elementos y cómo integrarlos a una campaña de superhéroes, ¿no? Después viene Héroes de Uniforme, que es como usar personajes militares con superpoderes. Bueno, en el mundo además de Mutant Mastermind, pues eso es bastante importante porque los primeros grupos superheroicos pues eran un grupo de soldados americanos. Bueno, después viene hacer personajes de la Edad de Oro, pues cómo usar sus skills que pueden llegar a necesitar, cuáles son sus poderes más típicos, algunas ventajas y desventajas nuevas, por ejemplo un rango militar o una serie de combates en vehículos, cómo modificar algunos poderes, cuáles serían más o menos adecuados, todo este tipo de equipamiento, dedicando muchos elementos a los vehículos. Y después ya nos viene el capítulo fuerte, que es cómo dirigir la de oro, ¿no? En el que nos van a hablar de los temas principales, cuáles podemos sacar, cuáles son los roles habituales, cómo una distinción de la edad
de Oro con sus villanos, personajes típicos, y por último nos van a venir cómo funciona la historia de Freedom City a lo largo de todos estos años, hasta 1955, con la Liga de la Libertad, cómo estaba estructurada en aquella época. Hay muchos personajes que, pues, por ejemplo, se hablaban en su momento en el básico y en el libro de Freedom City. Pues aquí vamos a ver cómo funciona este tipo de cosas, como por ejemplo el primer Arrow o el Águila de la Libertad, ¿no? Que son personajes que se suelen hablar. Luego viene también distintos los aliados, es un grupo como de la Segunda Guerra Mundial, que también está el Shadow Cat y ese tipo de personajes. Los Super Soldier, que es el grupo nazi de super soldados, ¿no? Con personajes como Madame Blitz o un hombre lobo nazi, pues porque existe un brujo de la última Tulia o una Valquiria que les ayuda. También el grupo de combatientes de Japón, el Hinomaru, el Círculo del Sol, con el primer katana o kamikaze, que es una maga del aire bastante bruta. Nos van a hablar de ideas de aventuras y cómo adaptar algunas de las tramas principales y qué tramas interesantes puede tener la ciudad de Freedom City, y una serie de ideas de aventuras y arcos argumentales para poder usar. Básicamente, y además viene con un apéndice sobre organización militar y cómo están diseñadas las fuerzas militares en la Segunda Guerra Mundial. Problema que puede tener el suplemento, ya os digo que es muy americanocéntrico, también es cierto, el género de superhéroes nace allí, entonces es hasta cierto punto normal, ¿no? Y cualquier aficionado realmente dirigir la Edad de Oro solo tiene sentido para hacer algún flashback si se tercia, o para poder jugar en la época si una persona es muy fan. Pero claro, si una persona es muy fan, pues evidentemente el libro les va a servir, ¿no? Porque casi toda la gente que es fan de esta época pues comprende que Estados Unidos obviamente es una parte muy importante de la época, ¿no? Después el siguiente libro, que realmente fue el tercero en salir, pues es Silver Age, que nos habla de la Edad de Plata, ¿no? Yo, por ejemplo, sí soy fan de esta época, entonces he de decir que el libro me hace gracia, pero quizás sea la época un poco más complicada, porque como te dicen, nunca hubo héroes tales como la Edad de Plata, ¿no? Porque la Edad de Plata hace muchas presunciones de que, bueno, pues no importa la lógica. En parte eso es lo divertido, ¿no? El no estar limitado a ningún tipo de lógica ni a ningún tipo de elemento puede funcionar mucho mejor. Para empezar nos habla de la historia del cómic en la Edad de Plata, ¿no? De cómo empezar la nueva era, el nacimiento de Marvel, los cambios de DC, distintos cambios en la industria, cómo cambia, cuál es este momento de transición hasta la llegada del Comic Code, que supone la revisión del Comic Code en el 71 y este tipo de elementos. La verdad es una historia, es interesante. Estos libros, de hecho los 3 libros, aunque solo sean por su primer capítulo de cada uno, que vienen a ser 20-25 páginas, ya merece la pena si eres fan del cómic, porque vas a tener un resumen muy básico, realmente, pero vas a tener un resumen y una vista global de cómo era el mundo del cómic en Estados Unidos en toda la historia hasta los años 90, ¿no? Nos hablan de un mundo del cómic, un mundo de la de plata, en la que, bueno, pues obviamente la Guerra Fría tiene un momento muy importante. De hecho, es una de las grandes cosas divertidas que tiene la de plata y la de bronce, es lucha con los soviéticos, ¿no? Y todos estos villanos rusos y cómo estos rusos. Los rusos son grandísimos villanos, la verdad. Es todo muy políticamente incorrecto, ya lo sé, pero la verdad es que es muy divertido ver la visión completamente sesgada que se tenía del mundo ruso, ¿no? Y es muy divertido. A mí los villanos soviéticos me encantan, me apasionan, y toda la visión soviética durante la Guerra Fría, aunque es sesgada, la verdad es muy divertida y muy interesante. Es curioso, ¿no? Porque también te menciona la aparición de los videojuegos, ¿no? Porque esto se va un poco de mano, y el suplemento llega hasta principios de los 80, entonces aparecen referencias a los primeros videojuegos y ese tipo de cosas que realmente no debería tener, ¿no? También nos habla de cómo era la vida durante la Edad de Plata, ¿no? Con este tipo de la moda, los cambios sociales, la rebeldía de los jóvenes, cómo cambian los personajes, por ejemplo, negros, de villanos al principio a estos especie de héroes de alquiler,
tipo Luke Cage, cuando se hace la revisión del código. ¿Cómo es el cambio también de la mujer? Porque, bueno, pues yo que me estoy leyendo cómics muy clásicos de los años 60 de diversas colecciones, pues tú ves a las mujeres y las verdad es que si se quejan ahora, yo les aconsejo cualquier persona aficionada leer algunos de los primeros números de Los Vengadores o de Cuatro Fantásticos o ese tipo de cosas y va a haber auténticos esperpentos del trato, ¿no? De hecho te hablan que ese trato pues hay que tenerlo con cuidado, porque es verdad que es muy de la época. Si un jugador lleva un personaje, una superheroína, puede ser problemático. De hecho, el punto es que las mujeres muchas veces es un elemento conductor. Es verdad, es importante porque son elementos conductores de la trama, pero lo son porque digamos que son secuestradas o son intereses, el estereotipo de la princesa es rescatar y este tipo de cosas. Es verdad que en los 70 empieza a cambiar ligeramente, pero muy vagamente. De hecho, habitualmente las que rompen el estereotipo son villanas. Nos hablan también de los elementos extraterrestres y ese tipo de cosas, viajes en el tiempo, viajes en mundos paralelos, todo ese tipo de cosas súper locas habitualmente quedan aquí. O sea, imaginaos que la saga de la Contratierra pertenece a este periodo. Eso ya puede decir mucho de cómo se puede hacer cosas en esta época. Después nos hablan de héroes de la Edad de Plata, de cómo funcionan. Claro, evidentemente tienen muchos más poderes, muchos más puntos. Te dicen que incluso aunque limitas el nivel de poder, no lo limites los poderes. O sea, si tú estás jugando en nivel de poder 10, pues permitas coger poderes de nivel 12 o nivel 14, porque es un poco como funciona. Estereotipos de villanos y de personajes, pues lógicamente. Y por último, cómo dirigir la Edad de Plata, ¿no? Como los temas principales, como la ciencia, la radiación, los rusos, el feminismo y el trato a las mujeres, la doble visión esta que es completamente sesgada de la época, ese tipo de elementos. Y también, bueno, pues nos va a venir un pequeño update de las cosas que podemos tratar en la Edad de Bronce, que no podíamos tratar ahora, porque por ejemplo en la Edad de Bronce podemos tratar las drogas y todo su impacto en el mundo real, cosa que en la Edad de Plata no podríamos. Es todo esto si queremos seguirle evidentemente los cánones de las épocas, ¿no? Que viene a ser un poco la gracia de usar esos suplementos. Jugar una especie de mundo alternativo o crónico en donde estas eras son distintas, pues también puede tener su interior interés, pero yo os digo, el punto de estas épocas muchas veces es captar el sabor de la época más que intentar actualizarlas. No tienes por qué jugar los 60 puro, pero es verdad que usar los temas de los 60 es la gracia de jugar en los años 60, ¿no? Aunque no juegues tecnológicamente tal, cambies algunas cosas, a los temas intenta respetarlos, ¿no? Porque es un punto lo que tiene. Nos van a venir una serie de villanos y personajes de ejemplo. Nos van a hablar de, por ejemplo, una cosa que tiene, por ejemplo, es la herencia de los héroes de oro, ¿no? Que no existen, se recuperan muy poquitos. Entonces, cuál es esta caída y qué puede suponer, ¿no? Y cómo hacer historias con ellas, ¿no? Después nos hablan, pues, la historia de Freedom City durante estos años, personajes nuevos, cómo es la Liga de la Libertad a lo largo de todos estos años, la familia Atom, que claro se funda ahora, y es muy curioso, ¿no? Porque ves a los Atom originales que en Freedom City pues te hablan bastante de ellos, pero claro, están muertos o desaparecidos, depende. Nos hablan de los Newcomers, que es una serie de personajes, a mí me recuerda mucho a los de Astro City, algunos héroes solitarios y villanos de la Edad de Plata, ¿no? Por ejemplo, Jasmine Sin, que sería Talia al Ghul, que es la hija es la madre del segundo cuervo, y algunos personajes de este tipo, ¿no? La mitología también es muy importante en esta época. Cuáles son las tramas principales y algunas metatramas y cambios en la que tenemos que hacer en la ciudad principal en la época, ¿no? Y os digo, después vamos al tercer manual, que es Iron Age. Es quizás el más interesante que de los tres, principalmente porque trata la edad de oro, ¿no? Los años 80. Creo que es algo que tira muchísimo y cuyos temas pueden ser bastante más interesantes, ¿no? Es mucho más actuales, se puede tratar casi de todo, no el cómico de no está roto, pero la verdad es que esta es una época en la que se ablanda bastante, ¿no? Por una revisión que hay a finales de los años 70. Y la verdad,
Pues no lo voy a mentir, es quizás la época más interesante precisamente por todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos hablan de lo mismo, todos estos libros están cortados por el mismo patrón, la historia de Hierro a lo largo de los años, con los cambios que hay en Marvel y DC. Vienen muchos ejemplos de Marvel y DC, ¿no? Con números concretos que los que se tratan las cosas. La historia de la ciudad, como al final de la Guerra Fría, escándalos políticos, problemas de terrorismo, fanatismo, religión. Por ejemplo, tiene una sección que se llama Grandes explosiones crean grandes historias, la vida de la televisión, la guerra contra las drogas, los vigilantes. Por ejemplo, una regla que tiene aquí esta época es que los héroes siempre atacan con daño letal, no los distintos tipos de revoluciones, los cambios de la ciudad, que son mucho más oscuros, las calles son más gordas, el sexo, los áticos lujosos donde viven los villanos, ¿no? Podría ser Kingpin un ejemplo de ello. Que los villanos pasan a ser más tipo lunáticos, con lo cual las cárceles las cambian un poco por hospitales psiquiátricos. Las grandes corporaciones que tienen ramas ocultas o laboratorios secretos, esa lucha del gobierno, de que nos espía, que es corrupto. No es el gobierno brillante que es en la época de Kennedy, o de incluso por qué no decirlo, de la guerra de Vietnam, ¿no? Que el gobierno siempre es visto como... A ver, el gobierno, pues vamos a ver, el gobierno no tiene por qué ser bueno, ¿no? Pero no, el gobierno al menos no te engaña, ¿no? Aquí cambia un poco cosas, la infiltración de los países extranjeros, ese tipo de cosas, guerras secretas, viene mucho, por ejemplo, el traslado al lejano oriente, ¿no? Este tipo de Iron Fist, ¿no? Un blanco que aprende. De hecho, el estereotipo del ninja es súper importante. Igual que el mundo arábico, es muy muy importante todo este tipo de cosas. Héroes o villanos que tienen orígenes que nacen de estos lugares más ocultos, ¿no? También el continente negro, ¿no? Que era visto anteriormente un poco como, no con burla, pero que había orígenes, ¿no? Pasa a tener cierta importancia, ¿no? Cosas como el tráfico de esclavos, los diamantes de sangre, este tipo de cosas en el ambiente de Tercera Guerra Mundial. Pues ya os digo que provoca tramas que además son más fáciles de hacer en principio y también crean más facilidad, ¿no? Otras épocas, para que sean interesantes y no sea un meramente chiste continuo, pues necesitan un poco más de trabajo por parte de todo el grupo, ¿no? Y además que todo el grupo queja el concepto. Este es mucho más fácil, ¿no? Sobre todo porque nos pilla más temprano y es la época en la que nacimos algunos. Las convenciones de género también vienen. Tanto sexuales como del género superheroico, ¿no? Con esa moral ambigua, esa letalidad y mortalidad, estos villanos que cambian de bando, estos héroes que cambian de bando, la psicopatía, los héroes de alquiler, las armas, el arsenal. Yo os digo, los vampiros también pueden volver a aparecer, los hombres lobo que habían sido desaparecidas por culpa del Comic Code. Y ya os digo, vienen las reglas del género con letalidad, poderes quizás más bajos, ¿no? Es época más de tipo Punisher o incluso de gente como Watchmen. Son poderes menores, pero con un nivel de violencia quizás mucho más mayor, ¿no? Vienen reglas para mejorar el realismo en el juego. Y después distintas habilidades, con una especial hincapié de las artes marciales. Cambios de poderes y cómo podemos hacer poderes más acordes con esta época. Mucho equipo, sobre todo una sección completa solo dedicada a los explosivos y a las armas nucleares. Y arquetipos de héroes, ¿no? Un poco como todos los demás. A cómo hacer campañas de plata, una reconstrucción de cómo hacerlo, con los elementos, cómo las afiliaciones, los personajes, las percepciones. Por ejemplo, el mundo de la plata huele mal, huele a corrupción, a podrido en todas sus esquinas. Cómo llevar la ley, los problemas de matar. Por ejemplo, viene también si quieres meter elementos de cazador, por ejemplo, Demon Hunter o demonios redimidos, o que quieran hacer su propia ley. Ya os digo, un montón de villanos y personajes de ejemplo también de su época, y cómo hacer una edad de
la edad de oro en los cómics, ¿no? En la ciudad de Freedom City. Por ejemplo, una cosa que tiene es que los héroes son prohibidos por el gobernador Franklin. Que esto, bueno, es un elemento que te hablan en el libro de Freedom City. Pues son prohibidos y entonces pues viven en la clandestinidad, ¿no? Entonces ya no existe propiamente dicho la Liga de la Libertad, sino que empiezan a aparecer grupos pequeños o agencias paramilitares que se dedican a controlar a los superhéroes, ¿no? Una de ellas, pues la de la Liga de la Libertad, es la Force Ops, que, bueno, pues son una serie de héroes que se dedican a seguir haciendo de héroes aunque estén prohibidos propiamente dicho, ¿no? También tienes pues los Ojos en la Noche o los Hombres del Miedo, grupos de criminales, con la última aparición de Katana y sus adoradores carmesíes. Y bueno, cómo cambiar y hacer tramas para esta pequeña época. Se nota además que es uno de los primeros libros porque trae un módulo. Bueno, después tenemos ya dos suplementos, voy a tratarlos más por encima, que es el Hero Height, que básicamente nos habla de cómo tratar escenas de historias de instituto, que yo creo que a mí particularmente siempre me hizo gracia, ¿no? Y mi campaña tiro mucho de este libro, ¿no? Que nos van a hablar sobre todo de cómo usar temas estudiantiles y para adolescentes, ¿no? Cosas, por ejemplo, que pueden ser importantes como los exámenes, los bailes, las relaciones sociales, este tipo de cosas. De verdad hubiera sido interesante este libro un poco tiempo después. Este libro hubiese sacado 5 años después, estaría mucho más actualizado porque, claro, no existen las redes sociales y muchas de las revoluciones que habían tenido los adolescentes no existen. Pero la verdad es bastante. Tiene un lenguaje un poco duro porque utiliza un lenguaje muy adolescente, ¿no? Pero la verdad tiene cierto interés. Quizás el mayor problema que puede tener este suplemento es que nos hablan desde el punto de vista de personajes que viven en un mundo con poderes y no tanto como en un mundo en el que los poderes no existen. Entonces, como los poderes se integran en la sociedad o están integrados en la sociedad, no es la primera generación de héroes, ni mucho menos, pues entonces digamos que hay ciertos temas que deberían de ser cambiados. Pero la verdad es muy interesante, es muy divertido, tiene muy buenas ideas de trama y de aventuras, y yo le daría una oportunidad, aunque solo sea para echarse una risa leyéndolo, porque ya os digo que es todo un descubrimiento. El punto también tiene es que tiene un capítulo dedicado a la Academia Claremont, que es la academia de jóvenes con superpoderes que tiene el mundo de Freedom City, en la que, bueno, vienen muchos personajes, incluidos unos personajes que recuerdan mucho a los X-Men, aunque no son los X-Men, pero por el uniforme recuerdan muchísimo. Y bueno, poco más, ya os digo, es un gran suplemento, yo lo recomiendo, aunque solo sea por lo divertido que puede ser en las ideas de aventura que es. Y el último libro, que quizás tiene ciertos elementos muy interesantes, es de The World of the Freedoms, los mundos de la libertad, que nos va a hablar del multiverso de Freedom City, ¿no? Y de cómo crear nuestro propio multiverso. Es curioso porque nos vienen entidades cósmicas como podría ser los guardianes del tiempo, cosas que recuerdan mucho al Gran Tribunal, del Beyonder, nos hablan de todo ese tipo de cosas. Y después y la verdad está muy bien. Si queremos crear un mundo que sea como el del universo Marvel y DC, con un multiverso muy rico, con grandes entidades cósmicas para poder luchar y todo ese tipo de cosas, se viene muy bien. Claro, esto está lejos de casi todas las campañas y lo que se suele dirigir, pero yo creo todo un recomendable. Y después de eso nos va a hablar cómo ambientar nuestras partidas en diversos momentos de la historia del multiverso. Por ejemplo, una cosa que viene es en la Guerra de la Independencia o en la Guerra Civil Americana, bueno, más la Guerra Civil Americana, y la verdad es que es muy interesante, pero muy interesante, porque, bueno, aparte de que nos van a venir héroes impropios de la época, pues un cambio de registro bastante grande y la verdad interesante. También nos viene para dirigir como si el mundo fuera una era victoriana, no con tipo Jack the Ripper, no, o Batman v Gaslit o algo así. También, pues yo particularmente es porque es una época de tipo de los hombres extraordinarios y todo esto que me llama especialmente la atención. No soy un especial conocedor o fan de la época victoriana, pero he de reconocer que la verdad está muy bien.
Después viene Paragons para meter un poco el universo Paragons, que vendría a ser... Paragons vendría a ser como adaptar Astro City con mucho distancia, ¿vale? Cómo crear un mundo tipo Astro City en el mundo de... En el mundo de Freedom City, ¿no? Es básicamente que la primera... ¿Qué pasaría si los héroes aparecieran y fueran tipo dioses, ¿no? En lugar de esta especie de asimilación. Después nos vienen dirigir en un mundo en el que los nazis ganaron, y en una especie de año 2099, ¿no? Nos habla un poco de la galaxia, serían cosas tipo Green Lantern o algo así, y mundos más allá, ¿no? Que nos hablan de varios elementos del multiverso, como la Tierra, pues por ejemplo podría ser la Tierra de Apocalipsis, de Días del Futuro Pasado, una Tierra en la que los personajes son animales, ¿no? Pues, por ejemplo, pues Lady Liberty es Bunny Liberty y este tipo de cosas. La Antitierra, que vendría a ser el equivalente a Tierra 3, ¿no? Donde los héroes y los villanos están cambiados de bando. Una Tierra en que la gente son me saldrán monos, la monotierra, el Monkey Planet, el Fantasy Freedom, ¿no? Que vendría a ser qué pasaría si el mundo fuera medieval fantástico, ¿no? Freeport, que es esta ambientación que tienen para D&D, ¿no? ¿Qué pasaría si en Freeport aparecieran superhéroes? Y después la dimensión Terminus, que vendría a ser la dimensión de los antimonitores, ¿no? Que en el mundo de Freedom City pues tienen bastante importancia. Y bueno, pues esto es todo. Ya os digo, estos 6 suplementos vendríamos a ver un poco la base de la ambientación del sistema. Y os digo, son lo bueno que tienen todos estos suplementos, salvo el primero. Pero lo que quería reseñarlo es porque puede servir para cualquier ambientación tipo superheroica, porque vienen muy pocas reglas. En los libros ya os digo, puede parecer, por lo que he dicho, que vienen bastantes reglas en los libros de Era, pero realmente estamos hablando de libros que tienen una media de 200 páginas. Y le dedican a las... 200 páginas, perdón. Son 127 páginas de media, por lo que estoy viendo. Y le dedican a las reglas aproximadamente unas 15-20 páginas. Y bueno, aún así son reglas que se pueden llegar a abusar o aportar, porque algunas son listados de equipo y este tipo de cosas, con lo cual a lo mejor incluso podríais llegar a usarlos, ¿no? Por eso yo quería reseñarlos, ¿no? Porque son suplementos muy desinfectados de lo que se supone del tema realístico y lo que nos habla más de historia o ampliación de la ambientación de Freedom City. Sobre todo lo que se dedican principalmente es a la historia del cómic, o a cómo dirigir y qué temas centrales tienes que usar una persona aficionada al cómic de la época. Y por eso un poco quería reseñarlo. En fin, pues esto es todo lo que da de sí Mutant Mastermind. El siguiente juego que voy a hacer será Scorps, y pues ya veremos qué seguimos a continuación. Soy Ed Cardan, nos vemos.